en esta segunda parte a trabajar sobre las herramientas de edición de objetos simples, las herramientas de transformación. Vamos a dibujar un objeto, encuadramos la página dentro de la ventana y vamos a dibujar un objeto. Vamos a dibujar, por ejemplo, un rectángulo o un cuadrado. Escogeremos un contorno, que puede ser en negro, lo podemos coger de ahí a ahí, con las muestras y un relleno. Vamos a coger un relleno de un color, por ejemplo, azul. ¿De acuerdo? Dibujamos un cuadrado. Recuerdo que para dibujar un cuadrado pulsaríamos la tecla mayúsculas mientras lo editamos y ya tenemos un cuadrado con el contorno en negro y el relleno. Recordad que podéis cambiar el tamaño del contorno desde el grosor del contorno desde la paleta de trazo. Bueno, la manera más fácil de editar un objeto, de cambiar sus dimensiones, su posición, su rotación, es a través del cuadro delimitador. El cuadro delimitador nos ofrece una serie de puntos de control que nos van a permitir una edición rápida. Si no tenemos disponible el cuadro delimitador, deberíamos mostrarlo desde el menú Ver, Ocultar o Mostrar cuadro delimitador. Con el cuadro delimitador, si nos acercamos a sus vértices o a los vértices o a los puntos de control, vamos a ver cómo el cursor cambia de forma. De esta manera, si nos acercamos a al de esta esquina, vemos que el cursor cambia en una herramienta de rotar que nos permite hacer una rotación. Como veis, permite hacer una rotación libre. Si pulsamos la tecla de mayúsculas, la rotación va a ser ortogonal, va a restringirse a 45 grados. De 45 grados en incrementos de 45 grados. Comando Z y volvemos a deshacer para volver al elemento original y podríamos también transformar nuestro cuadrado desde todos los puntos de control hasta transformarlo en un rectángulo estirando de ahí, o si clicamos de justo encima de este punto diagonal, lo podríamos transformar en un rectángulo como antes, pero si pulsamos la tecla de mayúsculas haremos un cuadrado proporcional. ¿Vale? También existe la posibilidad de pulsar la tecla de mayúsculas con la tecla de opción, la tecla Alt, y hacer un cuadrado proporcional respetando el centro de esta figura. Estas serían las maneras de edición más rápidas, más simples a través del cuadro delimitador. Pero vamos a tener otras herramientas de edición aquí en la barra de herramientas y también en objeto transformar vamos a tener otra serie de otra serie de herramientas de edición. Vamos a verlas. Las primeras van a ser intuitivas. Por ejemplo, si clicamos en la herramienta de rotar, vemos que nos aparece un centro que va a ser el centro de rotación y nosotros nos colocamos en cualquier otro sitio y con un clic y un arrastre rotamos esta figura libremente. ¿Vale? También existe la posibilidad de rotarla 45 grados con la tecla de mayúsculas pulsada. También vamos a obtener la herramienta de reflejo. Si clicamos, ¿vale? Nosotros vamos a reflejar esta figura. En este caso no tendríamos respuesta o no veríamos la diferencia, puesto que estamos trabajando sobre un rectángulo. En las herramientas de escala nos va a permitir también hacia un centro realizar una escala. Como veis, desde ese centro realizo una escala. ¿Vale? Y luego la herramienta de distorsión nos va a permitir distorsionar y formar paralelogramos a partir de un rectángulo. Distorsionaría sus lados, distorsionaría libremente. Si pulso la tecla de mayúsculas me restrinjo solo a un eje. Es interesante pulsar la tecla de mayúsculas para tener un poco más de control sobre la distorsión. Bueno, la otra la dejamos y ahora vamos a ver las herramientas. Cuando necesitamos más precisión podremos utilizar las herramientas de transformar. Con la herramienta de mover yo puedo mover a una posición determinada, pues podría mover
5 centímetros en horizontal y 0 centímetros en vertical, y previsualizo y vemos cómo la figura avanzaría 5 centímetros. También podría hacer que el movimiento fuese en diagonal diciéndole 5 en cada una de las coordenadas. También puedo mover pues, de manera, marcarle una distancia, de manera polar, marcándole una distancia, por ejemplo 10 en 45 grados, de tal manera que se va a desplazar a través de un eje de 45 grados una distancia de 10 centímetros. Otra opción de las herramientas que va a estar en todas las herramientas de transformar, que es bastante interesante, va a ser la opción de copiar. Por ejemplo, si yo hago una copia de este objeto, voy a poner a 10 porque es bastante grande, y vamos a previsualizar, bueno, en vertical no, perdón, en horizontal, previsualizamos y vemos que haría una copia a 10 centímetros. Si yo, en vez de darle a OK, en el que simplemente desplazaría este objeto, doy a copiar, lo que obtengo es una copia. Esto me permite hacer copias exactas, y también si yo vuelvo a dar a la opción volver a transformar, acordaos del comando D, lo que voy a obtener va a ser series de objetos a una determinada distancia. Esto es, si vuelvo a darle a comando D, puedo obtener series de objetos con una misma transformación. Esto abre un camino bastante importante para hacer matrices, etc. Vamos a seguir con las herramientas de transformación. Si elijo rotar, podré rotar esta figura que yo tengo creada, pues la podré rotar a una determinada distancia. Pues por ejemplo, vamos a darle 45 grados. Previsualizamos y vemos que rotamos con precisión. También podría hacer una copia y tendría dos objetos, el original y uno rotado a 45 grados. Vamos a seleccionar el objeto y vamos a reflejar. A la hora de reflejar puedo establecer un eje horizontal y un eje vertical. ¿Vale? De esta manera, fijaos que si yo en un cuadrado va a ser difícil que veamos las herramientas de reflejar, vamos a hacer un triángulo de 3 lados y vamos a reflejarlo, que lo veremos más. Bueno, tampoco es que lo vayamos a ver. Vamos a rotarlo un poco. Lo dejamos así y así veremos su reflejo más fácilmente. Reflejamos y vemos que si yo escojo un eje vertical, veis cómo se refleja el objeto. Lo que hago es un efecto espejo. Si yo escojo un eje horizontal, se reflejaría en el otro sentido. También puedo hacer una copia. Vamos a coger eje vertical y una copia, y de esta manera tengo dos objetos, el original y uno reflejado, de modo espejo. Vamos a seguir transformando y objeto transformar. Tengo la herramienta de escala que me permite realizar una escala uniforme, pues hacer algo al 150%, o luego puedo decirle que no sea uniforme, que sea solo en un eje, por lo tanto realizo una distorsión. También aquí tendremos el cambiar escala de trazos y efectos para los objetos y los motivos. En el caso de que tuviera un motivo, podría escalar los motivos, tendría que estar activada esta opción. Y por último, la herramienta de distorsión nos va a pedir un ángulo de distorsión y nosotros le diremos el eje en el que queramos distorsionar. Es como la distorsión libre, esta es más difícil de usar y más complicada y, bueno, no es muy habitual. Lo importante de las transformaciones es realizar copias, realizar series, etc. Ahora voy a complementar este pequeño tutorial con trucos para hacer copias y hacer series. Por ejemplo, si yo quiero hacer una copia de este objeto, intuitivamente voy a arrastrar este objeto. Si pulso la tecla de mayúsculas, lo arrastraré solo por el eje horizontal.
¿vale? Clico, arrastro, pulso la tecla de mayúsculas y restringo el movimiento al eje horizontal o, si fuese el caso, al eje vertical. Pero si yo clico, arrastro y antes de soltar pulso la tecla opción, el cursor cambia y vemos que hacemos una copia. Esta es la manera más fácil y habitual, es una herramienta muy utilizada, un comando muy utilizado para realizar copias. De esta manera, yo si al haber realizado esta copia, ahora podré hacer una serie igual que hacía antes con volver a transformar. Fijaos que es comando D y podría hacer series de objetos. Selecciono todos estos, los desplazo y hago una copia y podría hacer ahora series de objetos con lo que puedo hacer matrices. Objetos a una determinada distancia. Si quiero precisión a la hora de desplazar, tendría que venir a la herramienta de transformar, mover. ¿Vale? Si yo quiero hacer una transformación sobre un eje, que puede ser interesante y en los ejercicios que vamos a realizar vamos a tener ejemplos de estos, debería establecer un centro. Para establecer un centro voy a sacar las reglas, voy a ver las reglas que no las tenemos visibles en ver reglas. Ver reglas o mostrar reglas es comando R. Tengo unas reglas que si yo pulso encima con el botón derecho veré en las dimensiones en las que están programadas, en este caso son centímetros, y el eje de coordenadas que está en la esquina superior, bueno, en este caso está aquí. 0, 0 sería este eje de coordenadas. Como veremos luego lo podremos personalizar. Bueno, pues si yo quiero hacer una matriz, por ejemplo, voy a realizar una estrella y quiero hacer una matriz polar de esta estrella, quiere decir que voy a hacer repeticiones a partir o tomando como origen un centro, voy a establecer un centro. Lo establezco con las reglas, ¿de acuerdo? Si queréis ver la figura sin contorno, sin rellenos, ¿vale? Sin ningún valor de contorno, sin ningún valor de relleno, os aconsejo que utilicéis ver previsualizar, ver contornear. Comando I o comando I. Con esta herramienta es muy útil para cuando tengamos diferentes grosores o diferentes elementos superpuestos para poder ver la esencia de las figuras sin las características de contorno ni relleno que tenemos. Bueno, pues vamos a hacer una matriz polar de esta estrella, vamos a distanciarla un poco para que nos quepa una, porque haremos una repetición a cada 45 grados. Para esto vamos a tener que coger la herramienta de rotar y establecer el centro allí, ¿vale? Para establecer el centro ahí, tengo que pulsar la tecla de opción y veis que el cursor cambia y aparecen 3 puntos suspensivos y hago un clic. De esta manera yo he cambiado, como veis, el centro de la matriz y ahora me dice que quiero rotar o cuánto quiero rotar respecto a este ángulo. Pues voy a rotar 45 grados para que haga una copia. Previsualizamos, vemos que hay 45 grados. Si yo hago una copia, tengo una copia a 45 grados de esta figura. Si yo vuelvo objeto, transformar, volver a transformar, tengo otra copia a 45 grados y os recuerdo que es comando D y puedo hacer unas matrices polares a partir de una figura. Os recuerdo que tengo que establecer un centro con la herramienta de rotación y pulsar la tecla opción para conseguir estos resultados. Pues en principio ya hemos visto todas las herramientas sencillas de edición de objetos y se trataría de aplicarlos en el ejercicio número 2.